¿Por qué crees tú que de alguna manera se deba como que esta situación? No sé si me logro explicar. O sea, porque que haya esa diferencia. Porque yo cuando encontré que hay desarrolladores que le apuestan, por ejemplo, Grupo GEA, que es uno de ellos, que le apuestan a tener toda la documentación legal, que esté dividido, oye, que esté incluso muchas veces ya, o sea, en fase preventa, porque muchas veces te dicen, oye, espérate, es fase preventa, todavía tenemos chance, pero luego te ves a otras desarrolladoras en donde te dicen, no, aún en fase preventa ya tenemos lo legal. Existen algunos secretos que varios desarrolladores no quieren que sepas porque si no, el negocio se les va a acabar. El día de hoy en este podcast te los vamos a revelar. Antes de iniciar este episodio, suscríbete al canal, síguenos en nuestra página o si nos estás escuchando también en alguna plataforma de audio, suscríbete y déjanos 5 estrellas o tus comentarios también. Vamos a iniciar con este episodio. Existen dos modelos de negocio en estos años que he estado investigando. Primero, los desarrolladores que le apuestan al tema de la certeza jurídica, que ellos al recibir la tierra empiezan a ver toda la documentación legal, dejan absolutamente todo listo y cuando ya está listo, sacan a la venta en fase de Friends and Family, en fase de preventa, el desarrollo. Y por otro lado, música de suspenso, existen, y acá están el 80-90% de los desarrolladores aquí en Yucatán, existe un modelo de negocio que les he dicho, la vieja escuela, en donde tienen un terreno y no invierten su patrimonio primero, invierten el tuyo y ponen muchas veces en riesgo tu patrimonio, tu dinero. ¿Por qué? Porque no ven nada de lo legal al momento de estarlo vendiendo. De tal manera que estos dos modelos de negocios muchas veces vas a ver que la gran diferencia es la seguridad en la inversión que vas a realizar. Y hoy vamos a platicar justo acerca de eso. ¿Por qué existen desarrolladores que sí tienen toda la documentación legal, incluso en una fase de preventa? Porque muchas veces el argumento podría ser, es que estamos en fase de preventa, por eso no tenemos toda la documentación. Y para eso no te voy a hablar yo, sino que va a ser una persona que está en el campo, que está tras bambalinas y que muy probablemente pocas veces la vas a ver. Esta es una de ellas. Me encuentro el día de hoy con Vanessa Cabrera, quien es de la coordinación de arquitectura de la desarrolladora de Grupo GEA. Y te voy a decir por qué. Yo tengo muy pocas desarrolladoras con las que trabajo. El día de hoy, dado que su trabajo siempre es estar en dependencias, viendo, arreglando lo demás, tuve la oportunidad y el espacio para que pudiera platicar con ella acerca de todas aquellas cosas que se hacen tras bambalinas, de todas aquellas cosas de cómo vamos a entrar hoy a esos secretos de los desarrolladores y también poder comparar, porque hay unos que sí lo hacen y otros que no lo hacen. Muchas gracias, Vane, bienvenida a este episodio. Muchas gracias por permitirnos el espacio. Yo sé que estás muy ocupada, ya creo que como un mes de planeación teníamos, 2 un poco meses más. teníamos. Pero bienvenida seas a este episodio. Hoy te van a escuchar personas que están buscando invertir aquí en el estado de Yucatán, pero me gustaría que nos platicaras un poquito a grosso modo qué es lo que haces en la desarrolladora. Ahora sí que digo, por eso les dije que te vemos siempre a lo mejor tras bambalinas, pero cuéntanos un poquito qué es lo que haces en tu día a día en la desarrolladora. No, pues primero gracias a ti por la invitación. Sé que fue algo muy esperado para ya poder coordinar nuestros calendarios en estos momentos, pero pues mira, pues más que nada lo que hago hoy por hoy en Grupo GEA se puede decir que es la verificación de lo que viene siendo el desarrollo urbano, ¿no? O sea, el diseño. Una vez que se hace el diseño hay que verificar que los lineamientos se cumplan, o sea, no sé, que las vialidades sean funcionales, que los metros cuadrados estén bien, que esté listo para lo que viene siendo el famoso ingreso a los planos catastrales. O sea, toda esa verificación es la parte inicial que yo veo. O sea, digamos que tú cuando tienes, o sea, vamos a poner un ejemplo, los dueños de la desarrolladora tienen la tierra, desarrollo X, y prácticamente a una manera cruda, como que te la pasan para poder agarrar y poder ya llevar de ese punto a tener todo listo para una fase a lo mejor de preventa, ¿no? Por ejemplo, en esa primera fase, la realidad es que trabajo en conjunto con el área legal, ¿no?
Entonces, lo que hacemos es verificar que el terreno no tenga ningún problema legal. Eso quiere decir que no sea ejidatario. Que eso es justamente lo que quería abordando en esta parte de las preguntas. O sea, al final, y eso te lo decía para que nos pongamos en contexto con el inversionista. O sea, quiero que entiendas el trabajo que se hace detrás de hay friends and family en una semana. O sea, detrás de todo ese trabajo, ¿cuál es el proceso que se hace? ¿Cuál es el proceso que se hace desde que se tiene en un inicio la tierra hasta probablemente llegar? Ahora sí me gustaría que nos cuentes eso que me dice, oye, en una primera instancia, estar con el departamento legal, Sí. ¿qué es lo que se hace? Pues trabajar de la mano con el área legal, ¿no? Tenemos que verificar que el terreno no tenga ningún problema judicial o que no esté bajo un ejidatario o que sea una parcela que no se puede trabajar como un desarrollo, ¿no? De igual manera, un tip que se puede dar es que tienes que verificar los metros cuadrados que te están dando. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el plano es demasiado antiguo y ya no está con el formato actualizado que es el famoso UTM. Entonces ahí verificamos que los metros cuadrados que se están proyectando sean los correctos. No sé si me estoy explicando. Sí, porque al final, a lo mejor, como tú dices, puede ser que un desarrollo tenga 250 hectáreas en papel, pero a lo mejor puede ser que en la realidad, oye, espérate, desaparecieron 3 hectáreas, pero es porque es muy antiguo, ¿no? Entonces Exactamente. tú antes de poder, y tranquilos, porque a lo mejor antes de que llegue a nosotros como Se asesores hace una inmobiliarios, verificación. se hace la verificación, me imagino que en ese caso también la rectificación, si lo hubiera también, para que ya Exacto. puedas salir con todos los datos, ¿no? Con todos los datos necesarios para poder continuar con la tramitología legal. Entonces, en esta parte, en una primera parte, verifican ustedes que todo esté correcto. Ok, ya tenemos el terreno, vamos a verificar si está todo ok. Que todo esté en orden. ¿Qué pasa después? Después viene la parte que es la fase bonita, que es ya la creación del diseño urbano, ¿no? Aquí haces un estudio de mercado, ves qué es lo que necesita el cliente, qué puede ser algo atractivo, qué no. Entonces, bajo la marcha se va a ir trabajando en el diseño del famoso, de la mancha urbana que se está pues mejorando cada día, ¿no? Aquí quiero preguntarte algo, sobre todo también abarcando que pues al final es una de tus áreas, que eres arquitecta. Muchas veces a lo mejor podríamos ver la gente es como se va como por el tema del precio. Oye, quiero a lo mejor algo muy barato o algo así. O en el mercado también hemos visto que a lo mejor muchos desarrolladores literal nada más tienen un pedazo de tierra, dividen como sea a su buen parecer y lo empiezan a vender. Una de las cosas que he analizado es que al final como que el invertir en una comunidad planeada te puede traer muchos más beneficios que a lo mejor invertir en lo que viene siendo a lo mejor un pedazo de tierra que nada más dividieron y ya está. Obviamente, más allá de un speech de venta, yo tengo, pues al final es como, oye, pues mira, pues el hecho de la comunidad planeada, todo lo que se conlleva, todo lo que se planifica. Me gustaría poder aprovecharte que estás acá y que me puedas platicar un poquito justo esa parte. A tu consideración, qué beneficios podrías ver o qué involucra el tema de crear a lo mejor una comunidad planeada, más allá de un marketing que se ponga, sino que al final, aprovechando por ejemplo aquí en Grupo G hay desarrollos como a lo mejor un Gran Telchac, un Guayum, o sea, pero tomando en ejemplo esos, ¿qué tiene de diferente eso a lo mejor al resto de desarrollos que podríamos encontrar? Pues mira, te puedo decir que aquí en GEA se piensa desde lo más mínimo. ¿Qué puede ser lo más mínimo? La distancia que tienes desde tu acceso hasta tu lote, el lote más lejos. Puede ser algo que dices, ay, ¿por qué piensas en eso? Porque es tu vida diaria. Entonces, imagínate que tu motivo de acceso o tu acceso, o sea, a tu entrada al desarrollo esté, no sé, a más de 1000 metros lejos de tu terreno. ¿Quién va a querer vivir en esa casa tan lejos si estás pagando por una comodidad, no? Esa es una de las ventajas que tú tienes cuando haces una comunidad planeada. Otra es que vemos lo que viene siendo los famosos parques temáticos que estén al alcance de todos, o sea, que tú no te tengas que ir de extremo a extremo para poder estar en un área verde, ¿no? Sino que tengas esas actividades de que quieres salir a caminar con tu perro, lo tienes en la cercanía, quieres hacer ejercicio, no tienes que salir del desarrollo, lo tienes cerca, no sé, quieres leer un libro, estudiar, trabajar desde casa, lo puedes hacer en el desarrollo. O sea, pensamos en tu día a día, en el sentido de qué me gustaría a mí hacer en una privada residencial, en el cual no tenga que salir nada más que para hacer el súper o para comprar cosas básicas necesarias.
Y creo que ahí es donde al final una de las cosas que también luego cuando dicen, por un lado, pues obviamente a lo mejor te dicen, oye, es que invertir en un desarrollo que está a pie de carretera es buenísimo, pero a lo mejor con esto que me estás diciendo muchas veces no importaría si estuviera a pie de carretera o estuviera a lo mejor a kilómetros de la carretera principal, siempre y cuando a lo mejor sea una comunidad planeada, por lo que estoy entendiendo también, que no estoy tan perdido en esa parte, quería ver obviamente en esto, para que vean ustedes que sí, al literal estudio, porque no solo es ser el vendedor, sino también es conocer todos los lugares. Es que una de las cosas que me llama mucho la atención es el tema como de las ciudades de 15 minutos o 20 minutos, que ya ves que en algunos lugares es una tendencia, Sí. en donde dicen, oye, hay que agrupar que en ese mismo espacio que están coexistiendo puedan hacer diferentes cosas, que a lo mejor en la privada puede ser que no haya algo comercial, pero dentro del desarrollo esté contemplado algo, o sea, el definir, como tú dices, cada cosita, como que el viaje que puede ser en el día a día de un inversionista, ¿no? Y eso incluso me atrevería a decir, muy probablemente le da incluso esta plusvalía también a un desarrollo, porque no es simplemente pues te vendí un pedazo de tierra y ve que ya vas a está. poner así. Ok, ¿crees que existe alguno más? Digo, quise aprovechar esta pregunta ahorita que estabas. Pues además de lo que viene siendo pues tu día a día, igual entra lo que son los servicios básicos, ¿no? O sea, cuando haces una comunidad planeada no puedes solamente enfocarte en lo bonito, sino tienes que enfocarte en lo funcional. ¿Qué es lo funcional? Que llegue la energía eléctrica, ese es uno. Que cómo vas a darle el agua, ese es otro. Cómo vas a hacer que tu vialidad funcione y no te quede una vialidad muy chiquita, porque siempre pasa de que hacen vialidades súper estrechas y no piensan en la movilidad interna, que ok, sí es una privada, pero tienes que pensar en todos los puntos, tanto uno que va en bicicleta, uno que va caminando, uno que va en coche, uno que quiere tomar camión, o sea, tienes que estar pensando en diferentes áreas y diferentes puntos y ver cómo congeniar eso en un mismo espacio. Entonces ahí vienen como que diferentes herramientas, diferentes secciones, diferentes áreas que tienes que estar mejorando en lo que viene siendo la famosa comunidad planeada. O sea, no es solo diseño y ya está, sino tienes que pensar en la funcionalidad de esa pequeña ciudad, si quieres verlo de esa forma. Y es ahí donde me imagino que dentro del proceso se llevan bastantito tiempo, ¿no? O sea, porque pues no es nada más pensarlo a la ligera, o sea, sino que hay Exacto. varios factores. Sí. Entonces, retomando este tema del proceso, primero verifican, luego están planificando, diseñando, ¿no? Una Sí. vez que tienen esa parte, ¿qué otra cosa es la que hacemos, por así decirlo, la que hacen ustedes? Por ejemplo, una de las características de GEA es que cada privada tiene su propia personalidad, ¿no? O sea, aquí pensamos de que, ok, no vamos a hacer la típica ciudad o el típico desarrollo lotificado que van a ser casas, no sé, prototipo Ponto Las Américas, sino aquí le manejamos, no, es que sí pasa, No, sí, está bien. de que Ajá. repiten todo lo mismo y dicen minimalista y lo minimalista es una casa súper básica, ¿no? Sino que aquí ya nos metemos en una identidad como que más profunda, pon tu Wayum. Wayum tiene su propia identidad, tú lo ves y dices, así es Wayum, ¿no? O como ahorita el nuevo que es Gran Telcha, que el Gran Telcha es como una zona vacacional, entonces tú te vas a sentir que estás fuera de una ciudad porque la vegetación, los materiales, la casa club, el motivo de acceso, el mismo diseño desde que tú entras, o sea, todos esos detallitos son los que le dan esa plusvalía o esa identificación a los Que proyectos. incluso ahorita al final hablamos un poquito más sobre el tema de como lo del régimen en condominio, porque justo lo que mencionabas, a veces creo que la gente piensa que por tener un régimen en condominio me están poniendo reglas, es que no, me estás obligando a construir una casa, un modelo, no, espérate. Hay desarrollos en donde sí te dicen, solo hay 3 modelos, escoge Y ya. cuál y te lo construyen. A eso un poquito te referías también, ¿no? A esa Sí. parte. Ok, ahora, vamos a llegar, recuerda que el punto objetivo es poder llegar a lo mejor antes de la fase de la comercialización. Y esto es parte de lo que les estoy mostrando también del que se hace antes. Incluso hagan de cuenta que si próximamente hay un lanzamiento de alguna etapa de algún desarrollo, vamos a poner de alguno de los de Grupo GEA, antes de que llegue con nosotros, antes de que me siente o investigar y lo demás, pues no tengo la oportunidad de revisarlo con Van, porque Van está en otros lados, pero casi siento que ahorita me estás diciendo todo lo que estamos revisando ya pasó por tus manos, ya pasó Ya. por varias partes Sí. y eso es lo que quiero que sepan ustedes. Entonces, ¿qué otro punto es el que normalmente como que van haciendo? Pues más que nada es
En grandes rasgos, lo que ya platicamos antes de llegar a la parte legal, que son las chepinas catastrales, ¿no? Es como que un análisis previo antes de que salga el proyecto. O sea, no es, ya hice 3 rayitas, cuadriculé todo, vámonos. O sea, sino se piensa antes de llegar a lo legal. ¿Qué son las chepinas catastrales? Mucho me preguntan eso. Las chepinas catastrales Sí. es el... Se puede decir que es el plano legal de tu predio. O sea, es un dibujo donde tú vas a ver, dependiendo de la forma de tu terreno, usualmente es un rectángulo que te dice la información básica que necesitas. ¿Qué es? Las medidas, los metros cuadrados, las coordenadas UTM, que eso es muy importante para poder ubicar tu terreno, y más que nada es... Ahí te dice si está bajo un régimen de condominio o es una chepina normal, que es la chepina municipal. Que es básicamente como el formato en donde vas a encontrar el plano, ¿no? Te voy a poner uno acá para que tú puedas identificar, porque muchas veces a lo mejor puedes pedir la chepina o puedes pedir el plano catastral y te lo van a dar, ¿no? Sí. Siento que la chepina es un lenguaje más como de arquitectos o Sí, de gente es que el sabe. plano antes de entrar a lo legal. Sí, porque a veces te dicen, "Ay, hazme la chepina". Y que hay mucho cuidado también inversionistas, porque una de las cosas que he visto es que cuando te dicen, le dice el inversionista a algún asesor, oye, estamos hablando del modelo de la vieja escuela, de cuando no está dividido, oye, ¿me pasas el plano catastral? Y le pasan la chepina, pero sin el sello del catastro. Ya. Entonces, obviamente, el inversionista pues, está viendo un plano, pero que sí es el mismo que te aprueban, pero no está aprobado. Entonces, ahí es donde a mí, bueno, a mí eso es en lo personal donde me hierve la sangre, pero es otro rollo. Sino que al final también hay que tener cuidado porque creo que una vez aprobado es que tiene que tener el sello, ¿no? Puede tener todos los datos, pues si no tiene el sello del catastro estatal o municipal, dependiendo sea el caso, es un papel nomás, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Entonces, nada más esa era parte de... Entonces, llegamos a ese punto en donde de alguna manera empezamos a ver lo del tema de la chepina y lo demás. ¿A ti te toca ir como a dependencias, a algo así? Me gustaría que nos pudieras platicar a lo mejor el proceso. Yo siempre digo que jurídicamente tu terreno debe existir, o sea, que ya debe de estar aprobada la división, el tema de la escrituración, pero, y cosa curiosa, hace unos días platicando con un abogado de San Luis Potosí en específico, me decía que ahí primero pasaban a desarrollo urbano, luego a catastro, luego a registro público. Hay en otros estados en donde creo que primero pasan a registro público y luego a catastro. Es como que hay eso, obviamente cada estado tiene ciertos lineamientos. Yo le decía al abogado, pues aquí en Yucatán como tal, pues no es como que primero tengas que pasar a desarrollo urbano, ¿sí? Para una división, sino quien te aprueba la división es el tema de catastro, te da el oficio. Pero nos pudieras explicar un poquito más qué siento tu día a día en esta parte, el tema como de las dependencias, para que conozcan un poquito más qué hacen detrás de... Pues mira, aquí es un tema un poquito complicado, la verdad. O sea, porque cada dependencia tiene su forma de trabajar. Entonces tú tienes que adecuarte a cómo trabaja cada catastro, ¿no? O sea, porque no todos trabajan de la misma forma. Entonces hay unos que te piden, no sé, una preautorización de desarrollo urbano para que te puedan aprobar las chepinas, ¿no? Y hay otros que tú llegas con el proyecto y hacen una revisión previa. Entonces, en esa revisión previa, si hay algo que no está acorde a lo que estás mostrando, te mandan los famosos observaciones. Entonces, tú cambias lo que te dice el catastro, lo mandas otra vez, te lo revisan, te lo sellan y eso mismo lo llevas a registro público. Eso de alguna manera es las famosas factibilidades. ¿Tiene algo que ver con eso? Como los pequeños estudios o preautorizaciones que dices. Sí. Es que, Sí. es que también, otra de las cosas, a lo mejor, para ti a nivel procesal, ¿qué es una factibilidad? Para mí es que yo mando el proyecto y me dan una preautorización de que, ok, ya está bien, no te voy a dar el papel de que ya está autorizado, pero sigues los lineamientos. O sea, no quiere, el que te digan está ok, no quiere decir que vaya a ocurrir y que te lo van a aprobar, ¿es correcto? Si quieres verlo de esa forma, sí, pero es más seguro que te lo aprueben. O sea, hay como un terreno ganado. ¿Por qué te Exacto. lo platico? Porque al final también una de las cosas, no sé si te ha tocado verlo,
que hay en algunos municipios aquí en el estado de Yucatán, vamos a omitir nombres, en donde luego al inversionista le mandan 300,000 cosas, entre ellas 28 permisos de factibilidad. No te dicen factibilidad de transporte público, factibilidad de basura, factibilidad de ta. Una cosa es que te puedan decir que es factible, otra cosa es que se pueda llevar a cabo el día de mañana. Estamos como más o menos en la misma sintonía en eso, Sí. ¿verdad? Entonces digo, sí hay un terreno ganado, pero es como, espérate, no es el sí definitivo. En trámite. Exacto, es como, tienes que seguir nada más los requisitos y vamos. Y listo. Ok, perfecto. Ahora, ¿hay algo más, por ejemplo, alguna parte del proceso que se haga normalmente para poder como llegar a ese punto de la fase de, aquí está, ya lo pueden vender, ya pásenselo a los asesores? Pues una vez pasando lo que viene siendo el catastro, que es ya el sello del plano catastral, tiene que pasar al registro público. Entonces, A la una notaría, vez- a la para luego notaría, registro público. perdón, a la notaría para luego entrar al registro público. Entonces, una vez ya teniendo la escritura, ya es terreno ganado. Perfecto. Entonces, que al final no estamos mal, como les hemos venido diciendo en estos videos durante todos estos años. Digo, obviamente, yo lo que les comentaba era pidan el oficio de división o constitución de régimen en condominio, que como que son lo mismo, pero no son lo mismo, porque no vas a pedir ambos documentos. Te pueden dar uno o te pueden dar otro, dependiendo de la estructura legal del desarrollo. Exactamente. Pero que te den el oficio de división no es suficiente. ¿En qué sentido? Tiene una vigencia el oficio de división, ¿verdad? Según... Tengo entendido que aproximadamente son unos 6 meses, de hecho abajito muchas veces Sí. lo dice, pero Sí. a lo que voy, no, que te muestren el oficio de división no quiere decir que ya está hecho. Tienes que ir ante el notario, o sea, ya está planificado, ya te lo autorizó el catastro, pero tienes que ir ante el notario para poder escriturarlo y ahí sí ya nace tu terrenito para que se pueda inscribir. Sí. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ok. Dense cuenta, y no sé cuánto tiempo llevamos hasta acá, dense cuenta de cuánto es lo que tiene que pasar y es un poquito más lo que les decía. Esto es parte de los secretos de los desarrolladores. No es como, son cosas que obviamente a lo mejor a nivel comercial no te las empiezan a decir, pero también son cosas que debes de saber de qué es lo que ocurre antes de, porque ahorita vamos a entrar a lo interesante también, que todo es interesante en esta parte. Si tienes alguna duda, déjalo escrito acá, es el momento. ¿Cuál ha sido el mayor, vamos a empezar a meternos un poquito a escarbar, ¿cuál ha sido de alguna manera el mayor reto que se te ha presentado a ti al día de hoy en estos procesos? Y de alguna manera, igual que nos puedas compartir a lo mejor cómo lo superaron, pero ¿cuál ha sido ese mayor reto que digas, oye, chispas, en ese proceso de seguir todos los desarrollos que estén al 100%, que esté todo bien? Esto es lo que da un dolor de cabeza. Ay, está difícil la pregunta. Pues uno de los mayores retos se puede decir que es la actualización del catastro, porque como ya dije antes, el catastro o cada catastro se maneja de manera diferente. Entonces hay ocasiones de que tú estás trabajando de tu forma normal y común, llevas la documentación y te dicen, cambia el formato hace una semana. Entonces, por no llevarlo una semana antes, tienes que volver a hacer todo a base del nuevo formato. Entonces son esas, no se dice que son dificultades, sino es contratiempos de que ellos no te van a ir a avisar, van a llamar a los desarrolladores a decir, ¿saben qué? Ya cambiamos este formato, por favor háganlo de esta forma. Si no, tú llegas y te dicen, mira, ya lo cambiamos, así con la mano en la cintura. Entonces se puede decir que esos son uno de los temas complicados en la cuestión de que te quita tiempo. No sé si me estoy explicando. Sí, que sobre todo el tiempo es importante. O sea, al final, haz de cuenta, a lo mejor, oye, estamos a punto de aperturar una etapa, ya tenemos fecha, evento y todo lo demás, pero a lo mejor cambiaron el formato, pues igual y no puede salir ese desarrollo en ese momento, me explico, Y te ¿sabes? atrasas en, no sé, en tu planeación y te atrasas en todo lo que viene siendo con la notaría que ya tenía citas. O sea, como que esos detallitos que se escuchan tontos sí afectan. Entonces, no es tanto una complejidad de que no tiene una solución, sino es estar actualizándote cada determinado tiempo, de ir a preguntar, oye, ¿sabes qué? Ya lo cambiaste, no sé, catástrofe con cal. ¿Hay alguna nueva actualización? No, ok, sigues continuando con tu trabajo, ¿no? Ese puede ser que es
reto pequeño en la cual tú tienes que estar en comunicación con todas las dependencias, porque si no estás en comunicación, ahí te van a estar rebotando los proyectos a cada rato. Y ahora ya entienden por qué 2 meses tuvimos para planear este podcast, porque la realidad es que sí está en el campo la arquitecta, entonces al final es esa parte de casar. Sí fue difícil, pero era como dije, yo quiero este podcast. Ahora, dentro de esta parte, pues obviamente estamos viendo, y creo que ahorita también, una de las cosas que vemos, que hay de esos dos tipos de desarrolladores. Obviamente, no te voy a preguntar que cuál es mejor o cuál es peor, porque al final también podría ser un poquito sesgado y van a decir, no, pues claro, es de una desarrolladora y lo demás. Pero dentro del mercado, cuando yo empiezo a comercializar, encontré, y esta fue como mi epifanía. Pues yo estaba buscando, yo invertí en un terreno, y lo he contado muchas veces, cuando la verdad está frío en esto, invierto en un terrenito esos de 35,000 pesos. El peligro es que la desarrolladora todavía está comercializando, pero ahí es donde empiezo a aprender todo esto que conlleva y empezamos a empaparnos y lo demás. Pero empiezo, y fue cuando me voló la cabeza, de que empecé a ver que habían unos desarrolladores que sí hacían todo este trabajo y habían otros que no, como el que me tocó en su momento. ¿Por qué crees tú que de alguna manera se deba como que esta situación? No sé si me logro explicar. O sea, porque que haya esa diferencia. Porque yo cuando encontré que hay desarrolladores que le apuestan, por ejemplo, Grupo GEA, que es uno de ellos, que le apuestan a tener toda la documentación legal, que esté dividido, oye, que esté incluso muchas veces ya, o sea, en fase de preventa, porque muchas veces te dicen, oye, espérate, en fase de preventa, todavía tenemos chance, pero luego te ves a otras desarrolladoras en donde te dicen, no, aún en fase de preventa ya tenemos lo legal. ¿A qué crees que se deba que haya esa, vamos a llamarle, diferencia? de ¿Por qué unos sí lo hacen y por qué otros no? Bueno, pues como platicamos antes, yo creo que puede ser por 3 puntos, ¿no? Uno es el tiempo el cual te lleva a hacer todos los procesos legales, porque si tú no haces todo lo que te pide, es más rápido sacarlo, ¿no? Ese es uno. Dos es la inversión que tienes que cumplir, porque no solamente tú puedes agarrar y lotificar, sino te piden unos lineamientos en los cuales tú tienes que estar cumpliendo, como por ejemplo, todos los lotes tienen que tener un acceso. Entonces tú no puedes vender algo que no tenga cómo llegar, ¿no? Entonces eso es una inversión que tú tienes que hacer, porque no vas a depender de varias personas, sino muchas ocasiones la desarrolladora abre el camino para llegar a los proyectos, ¿no? Ese es un ejemplo. Y 3 puede ser la complejidad de la documentación. Entonces, no cualquiera te trabaja todo lo que viene siendo temas legales, temas ambientales, temas, no sé, municipales, temas de régimen. Entonces, toda esa complejidad no cualquiera te lo quiere manejar. No sé si me estoy explicando. Sí, y ahí es donde tocaste un tema muy importante, y ahí es opinión personal, que es lo que siempre les he mencionado a inversionistas, que al final, dentro del modelo de la vieja escuela, ellos tienen el pedazo de tierra, empiezan a comercializar, a conseguir tu dinero, y el que va a poner en riesgo, pues tu dinero, solicitando, viendo el tema de la documentación legal. ¿Y por qué digo esta parte sin sonar fatalista, sino realista? Porque han existido el día de hoy desarrollos los cuales han cambiado la ubicación, desarrollos los cuales se prometían urbanizados y ya no lo son, muy probablemente los costos financieros no les dieron. Que hay desarrolladores que arriesgan su patrimonio, si lo quieres ver así, que le meten dinero a su negocio, y hay otros que dicen, pues vamos a jugar al desarrollador a ver si esto nos sale y préstame tu dinero para poder hacer así. O sea, que es como, sí le estoy, o sea, al final sí es como, es algo como esto, así. Por eso al final les quería decir, este episodio es acerca de los secretos de los desarrolladores, y yo sé que muchos desarrolladores no les gusta, y si tú eres desarrollador y lo estás viendo y caes en el modelo de la vieja escuela, pues al final también piensa que la gente que te está comprando tiene sueños, le ha costado y quiere lo mejor. Yo sé que también hay desarrolladores muy buenos ahí. Ahora, regresando en esta parte, por eso te digo que yo me encanté de... No pasa nada. Dentro de todo esto, a tu parecer, con todo lo que te has empapado, ¿existe algún riesgo? Ponte a lo mejor también como inversionista, o sea, haz de cuenta, tú eres también, conoces el know-how dentro de una desarrolladora que conlleva todas las situaciones, tanto antes como después, cuando ya se va a entregar, y
de cuenta que quieres invertir. ¿Existe algún riesgo al comprar a lo mejor algo que no está al 100% en la fase de preventa? Haz de cuenta a lo mejor, oye, pues estoy viendo un desarrollo, pero no hay esa Vane que hizo todo eso. O sea, no hay todo eso que yo hago en mi desarrolladora. ¿Existiría algún riesgo? O sea, si no está la previa documentación legal, Exacto, si no hay todo ese camino que nos acabas de contar. sí. O, o sea, sí puede haber un riesgo porque todo lo que se hace desde que se selecciona, pon tú, el pedazo de tierra hasta que se entra el registro público, es una seguridad que le estamos dando a los clientes. Entonces, si no hay esa certeza, es muy probable de que ese terreno pues ni siquiera llegue a ser tuyo. Entonces, ese es uno de los riesgos que tú puedes tener si compras pues un pedazo de tierra que no tiene ese registro, si quieres verlo de esa forma. O sobre todo también que podría ni siquiera tener la superficie que te prometieron, porque también al final, cuando todavía no está aprobado a lo mejor el proyecto con el oficio escriturado, lo demás, pues no sé si te ha tocado escuchar, pero también ha habido de donde, oye, pues había un área verde enfrente, pero pues el desarrollador necesitaba poner de alguna manera, vender más, necesitaba liquidez y esa área verde se fue y se convirtió en cuatro terrenos al frente. Y al final, desgraciadamente, a veces en los contratos, ahí está señalado inversionista, ahí está de que te dicen que puede modificarse la superficie, pero porque no tienen todo esto que han recorrido, por ejemplo, que nos acaba de explicar Vane. Y en otro caso también, tú no vas a poder reclamar nada. O sea, bueno, puedes reclamar, pero lo primero que te van a decir es, tú me firmaste un contrato en donde en una de las declaraciones decía que el promitente comprador declara, y a ver si hay en edición igual nos pueden apoyar, pero es como justo lo que decías, es como declara que conoce el proyecto y que está de acuerdo. Y ahí es como el consentimiento expreso de que pues, te quejas del día de mañana, es tu rollo, no mío. Yo te lo di para que veas. Y vamos a pasar para poder ir concluyendo, porque si no, a mí me encanta poder platicar contigo de esto. Es como todos aprendemos en esta parte, pero me gustaría tocar un poquito lo del tema del régimen en condominio. Perfecto. Considero, y tú lo habías mencionado, considero algo que platicamos, que es que el régimen en condominio muchas veces puede ser un tabú, Sí. como mencionas, pero ¿por qué crees que al día de hoy el régimen de condominio puede ser un tabú? Porque se quedaron con la vieja idea de que tú compras tu terreno y así se queda y lo que viene siendo el municipio o la dependencia o el mismo gobierno tiene que mantenerte, por así decirlo, ¿no? Entonces como que yo he visto mucha gente que dice, ¿por qué voy a comprar en régimen de condominio y yo voy a estar pagando más? Entonces como que no tienen esa visualización de que ese dinerito extra que tú estás pagando es para tu beneficio, porque no solamente estás dejando tu dinero a una empresa, a una persona, a un condominio, sino tú estás pagando para que ese desarrollo se mantenga premium todo el tiempo. ¿En qué sentido? El mantenimiento de tus vialidades. No vas a tener que esperar hasta que el municipio te responda después de 5 meses a reparar el bache, sino tú lo estás reportando y en una semana tienen que estar reparando lo que viene siendo la vialidad, ¿no? Tus áreas verdes, que son las parques, amenidades, casa club, te la mantienen al 100. Entonces tú nunca vas a ver un parque lleno de monte, no sé si como los que has visto que están abandonados en la parte, no sé, sur o hasta norte de aquí de Mérida, de que, no tiene nada, son arbolitos y ya la maleza creció. Entonces, esa ideología yo he visto que como que todavía le tienen un poquito de miedo a ese famoso invertir en tu futuro. No sé si me estoy explicando. De igual manera, uno de los privilegios que te puede dar un régimen es que la mayoría tiene su propia casa club, ¿no? O tiene sus amenidades 100% diseñadas con un concepto. Entonces, en tu régimen de condominio, ellos se encargan de ver de que tengas seguridad 24/7, de que no cualquiera pueda accesar a tu desarrollo sin su previo permiso, ¿no? Y de que todas las áreas comunes estén al 100 y funcionando correctamente. Entonces, esa es la diferencia que a veces no lo captas al momento que te dicen, sí, tienes una cuota de mantenimiento, pero esa cuota de mantenimiento es para esto. Entonces, sí lo ven como que todavía como un tabú de ¿por qué voy a estar haciendo eso?
Que normalmente yo lo que especifico mucho, no voy a decir el tipo de desarrollo que sé que me has mandado regañar varias veces, pero yo digo que existen dos tipos de desarrollos. Uno son aquellos que no tienen un régimen en condominio, que al final dependen, por así decirlo, del ayuntamiento y tienen que pasar un proceso de municipalización. O sea, si tu desarrollo no va a pagar cuota de mantenimiento, es muy probable que deba de pasar ese proceso de municipalización. El tema es que muchas veces el municipio puede decirte, yo no lo quiero. Sí. O sea, puede rechazar la donación o el proceso de municipalización. Y ahí, por ejemplo, o sea, déjate si estás enterado de algo. ¿Qué perjuicio podría tener si el municipio te dice, no lo quiero? Te quedas en la deriva. Te quedas en la deriva pues, del mantenimiento urbano, que es prácticamente lo que el municipio absorbe. O sea, cuando tú escuchas la palabra de municipalización, es que el municipio se va a hacer cargo de ese desarrollo privado, pedazo de tierra. Entonces ellos tienen la obligación de, ¿qué quieres? De su presupuesto, pagar el mantenimiento de esa zona. Entonces, cuando no quieren adquirirlo, a veces es porque el municipio o es muy chiquito o no tiene la capacidad para poder estar manteniendo ese tipo de proyectos. Entonces, a veces puede ser un riesgo en lo que viene siendo en la inversión. Que ahí también es otra cosa. Yucatán tiene 106 municipios, los cuales, no quiero dar un número al aire sin una cifra exacta, pero hay muy pocos municipios que a lo mejor pueden tener el día de hoy la infraestructura para poder dar los servicios a todos los desarrollos, a todo el crecimiento que se está dando, ¿no? Digo, lugares como Mérida muy probablemente tenga zonas en donde como que le cueste tantito llegar, o por ejemplo, mucho agarro el ejemplo de Telchac Puerto, que amo a ese municipio, pero a ver, estadísticamente tiene, de acuerdo al censo de 2020, más o menos entre 1,900 y 2,000 habitantes. Entonces es como Ya hay más, ¿eh? Digo, pues del 2020, de acuerdo a eso, vamos a esperar al siguiente. Pero me refiero a, independientemente de eso, es, ok, ponerles a pensar, Telchac Puerto va a poder dar probablemente toda esa infraestructura a esos desarrollos que no están bajo un régimen de condominio. Ahí es donde te pones a pensar, a lo mejor, ¿será capaz? Pues ahí depende mucho de la ubicación, porque hay una sección en donde, dependiendo en dónde está ubicado tu proyecto, es quién es el que se hace a cargo, ¿no? Entonces, hace cuenta, tú crees que es Telchac Puerto, pero en realidad No, es otro municipio, Telchac Pueblo, ¿no? sí, que estamos hablando de un tema territorial. En el caso de Telchac Pueblo, hoy por hoy, no creo que pueda estar sosteniendo muchos desarrollos al mismo tiempo, porque si te das cuenta, tú vas ahorita y es calle blanca, la mayoría del pueblo, Claro. si quieres verlo así, porque todavía es un pueblo, ¿no? Entonces, ahí va dependiendo mucho de cómo va a ir evolucionando, pues, la zona. No sé si me estoy explicando. Sí, y ahí es donde también a lo mejor al momento para poder empezar a invertir desde tu perspectiva, o sea, más que nada para tener esa seguridad. Y por eso te decía que el otro tipo de desarrollo es los que para mí son los que no dependen del municipio, que en este caso es el tema del régimen en condominio, ¿no? Sí. Que ahí es donde podemos agarrar esos beneficios de a lo mejor romper ese tabú de poder tener, oye, pues ya estás pagando una cuota de mantenimiento, pero es también entender un poquito la sensibilidad. Yo no sé si esta pregunta no la puedas contestar, digo, para no tampoco que comprometerte al tema de los datos, pero al final, de entrada, de esos 106 municipios, hay municipios al día de hoy que estamos grabando este episodio que no tienen catastro municipal. No tienen. Eso es correcto, ¿no? Es correcto. Y todo eso es absorbido por el catastro estatal. De Mérida. Exacto. O sea, entonces, hay municipios que todavía no tienen un plan de desarrollo urbano municipal. ¿Es correcto? Es correcto. Y muchas veces, dentro de la zona, son aproximadamente 11 municipios los que están sobre toda la costa del estado de Yucatán. Por ejemplo, a lo mejor como, sí, son 11 municipios. Por ejemplo, Xipxulub le pertenece a Progreso. Sí. O sea, como que hay varios puertos que puedes estar escuchando, pero los municipios son aproximadamente 11. Y de esos 11,
pues si acaso tal vez Progreso podría ser de los más avanzados, por así decirlo, más grande como en el tema de capacidad. Y por eso también es que tengas en cuenta que al final, porque ahí es esa parte, al final tienes que cuidar dónde te metes, porque mucho me pasa que me preguntan tus colegas arquitectos o ingenieros y empiezan los que saben también del tema de construcción. Oye, Jerry, a ver, dime cuál es el COS, el CUS. Para los que no sepan, esos son básicamente como coeficientes de superficie y lo Uso del demás. suelo y todo. Exacto. Que en algunos lugares que ya están mucho más avanzados está establecido, ¿no? Sí. Pero aquí en el estado de Yucatán, en ese tema, cómo podríamos abordar que tú le hables a tus colegas y les digas, a ver, a lo mejor no lo hay por esto, o a lo mejor cuando es un régimen de condominio sí ya está más especificado? Pues mira, la verdad es muy sencillo, aunque no lo creas. Cuando no tiene su propio desarrollo urbano, si quieres verlo así, o no tiene su propio catastro, tú te basas de los lineamientos de Mérida. No hay más. ¿Por qué? Porque ahí tienes que ir a hacer tu trámite. Y la mayoría de los desarrollos urbanos de cada sección y de los catastros se rigen de lo que hace el catastro de Mérida o el desarrollo urbano de Mérida. O sea, como que siguen esos mismos lineamientos. Pero a Entonces, nivel estatal, ¿no? sí. Ok. Entonces, si tú llegas a una comunidad que no tiene catastro y que no tiene su propio desarrollo urbano y quieres hacer un proyecto, básate de lo que te dice Mérida. Ok, perfecto. Entonces, al final, por eso es que el precepto de derecho, que lo que a veces no es como que lo que legalmente no está, por eso ves, o sea, el precepto es lo que legalmente no está prohibido, está permitido, pero algo curioso que empiezas a ver a nivel construcción, que empiezas a ver diferentes construcciones de diferentes tamaños y lo demás, que de alguna manera algunos ahí tal vez se basen un poquito cuando en un lugar no hay un plan de desarrollo urbano, ¿no? Exacto. Por eso sería como a nivel recomendación personal, que si vas a invertir en un municipio, sobre todo si es un municipio chiquito, que sepas un poquito el contexto, métete al régimen de condominio, porque eso te va a traer más beneficios, ¿no? Sí. Ok, y ya para poder concluir, porque yo creo que hasta acá, en este punto me gustaría que nos pudieras dejar, no te digo que si una segunda regresada, porque la verdad es que sí fue muy complicado, yo encantado de que venga, pero sí, digo, sí, encantado también, pónmelo si quieres que regrese, pero si tú tienes alguna duda, si te surgieron más dudas, a lo mejor algo no hablamos por el tema también del podcast, porque yo sé que es muy difícil que se retenga la gente. O sea, si tú llegaste hasta acá, estoy consciente que quieres invertir en Yucatán o que ya has invertido y quieres tener la sensibilidad de todo lo que está pasando. Déjamelo acá, aquí en las preguntitas y vuélvete a suscribir si no lo hiciste. Y lo otro, algo que consideres que valdría la pena desde tu perspectiva, más allá de inviertan y eso, algo que consideres que digan, Jerry, considero que la comunidad, las personas que nos están viendo deben de saber esto, relacionado, claro, en el tema de lo que está sucediendo en Yucatán, relacionado a lo mejor de todo lo que ves en el día a día, o sea, de que puedan ellos a lo mejor tener esta información de valor, de que digan, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, sí, o sea, gracias por tenerlo, lo voy a apuntar, o sea, que ese cuidado, ese tip, ese algo, ¿consideras que hay algo que top secret y que lo revelemos el día de hoy? Pues, pues mira, uno de los tips que siempre le digo a familiares, a personas cercanas, es ve que la documentación esté completa. O sea, primero que nada, verifica que todo esté bien. Eso es uno. O sea, en el sentido de que ve que esté, no sé, en el registro público. Tú puedes entrar así, tú como persona normal, entras al registro público y pones el número catastral cuando te dan tu plano y ves que está ahí. Dices, ah, ok, check. Ese es uno, check. Dos, es ver que la documentación tenga los cuadros UTM. Eso yo siempre he dicho que es algo muy importante porque, ok, te dan tu plano y ¿cómo lo ubico? ¿Dónde está? Entonces, aunque creas que es algo tonto, me ha pasado mucho que hay personas que me dicen, es que no me lo entregaron con plano UTM, es que no sé dónde está ubicado, es que no sé qué. Entonces, hay que ir, es una tramitología poder encontrar eso. Porque no sé si sabes, hay unos catastros que no te entregan el plano con UTM porque así lo piden. Entonces, lo que nosotros hacemos, o más bien lo que yo hago cuando me lo piden, es que te hago una chepina que no tiene el sello, pero tú ya tienes tu plano de sello y atrás tiene el cuadro UTM. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. O sea, lo pones como un anexo, por así decirlo. Exactamente, Sí. porque hay muchos catastros que no quieren. ¿Por qué? Porque quieres que vayas con ellos y que ellos te quieren cobrar una lana para ubicar tu terreno. Entonces, Que al final, nada más para que estén conscientes, nos podrías nada más como decir un poquito de las coordenadas UTM, de como que qué son,
que no las vais a googlear en Google Maps porque no te va a aparecer tu terreno. Son los puntos georreferenciados. Que eso muchas veces cuando vas como con el topógrafo le puedes poner, ¿no? O sea, no te vayas a atrever a ponerlo en Google Maps porque no te sale, ¿verdad? No te o sea, sale. no. O sea, nada más lo digo porque no va a ser que luego, oye, pero no me sale el punto. No te preocupes, son las Sí. coordenadas de georreferenciadas para ubicar tu terreno físicamente. Esas son las famosas UTM, ¿no? Ok. Y el otro es que no le tengan miedo al régimen de condominio. O sea, que no le tengan miedo a ese pago extra que te están dando porque tienes más beneficios que contras. O sea, sí lo puedo ver, porque sí me ha tocado en personas cercanas que me dicen, no, es que me da miedo invertir en el régimen de condominio porque ¿por qué voy a estar haciendo esto? ¿O por qué me aseguran esto? ¿O por qué son tan restrictivos? O sea, tú velo como si estuvieras en una privada premium. No sé si ya te has dado cuenta que todas las privadas aquí dentro de Mérida tienen como que su reglamento interno, ¿no? Entonces, ese reglamento interno te ayuda a ti en el cual te da seguridad, o sea lo que sea, ok, vivimos en Mérida, o sea, estamos en Yucatán, es una zona relativamente segura, pero no sabemos cómo va a estar en el futuro. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, esa seguridad para mí vale más que esté ahí. No sé si me explico. Y sobre todo que le das también, que yo creo que a mí una de las cosas que me da es certeza de como qué va a suceder, porque me estás contando el futuro en un régimen de condominio, me estás poniendo lineamientos, a lo mejor si tengo el temor de qué me van a poner al lado de mi casa, ya sabes qué pueden poner y qué no pueden poner, qué pueden construir, qué no pueden Que no construir, si pueden. ponen la primera piedra, cuánto tiempo tienen para poder hacerlo. O sea, la realidad es que, digo, al final, es más, sí, te entran dentro de un espectro, porque por lo menos todos los regímenes en condominio que conozco, no te ponen un tipo de casa, o sea, modelo A, modelo B, modelo C. Te ponen No. ciertos lineamientos, oye, para que no se vea el tendedero, no pueden estar a la vista. Sí. Pero te dicen esto y tú dentro de esas herramientas, o sea, te dan las herramientas, tú ya le vas construyendo a lo que tú quieres. Y creo que eso es algo Sí. padre, que también le da una plusvalía también el día de mañana. Y al igual es que en los famosos reglamentos de construcción, no es que se están sacando las reglas de la manga, sino te están poniendo el reglamento urbano en palabras más sencillas, donde tú puedas entender de por qué me tengo que separar aquí, por qué tengo que hacer esto. O sea, que no le tengan miedo y que no piensen que es tan rígido eso del régimen de condominio. Aunque tenga reglas, esas reglas es para que tú puedas hacer bien las cosas, ¿no? Y para que pueda funcionar bien de manera interna y no llegues a lo que viene siendo fraccionamientos en masa, de que, sí, aquí lo hago, aquí lo hago, aquí lo hago, porque igual un régimen de condominio te pide diferentes lineamientos para que pueda ser aprobado. O sea, no es de que, se me antojó ya hacer régimen de condominio, vamos, lo hago. Vamos a sentar con un café a escribir a ver esta historia, ¿no? Sí, Entonces, sí. igual te da la seguridad de que va a estar urbanizado, porque no sé si saben que cuando tú haces un régimen de condominio, tú no puedes lotificar tierra y venderlo así, sino tú tienes que cumplir lo urbanizado. Entonces, igual eso es como que una ventaja que estás teniendo, a comparación de que tú compras uno municipal. No estoy hablando mal del municipal, igual tiene sus ventajas como cualquier zona, pero si tú quieres algo seguro, que esté funcionando al 100, agarra un régimen. En Es cualquier correcto. empresa. O sea, no estoy hablando solo donde trabajo, sino en cualquier empresa. Si quieres algo certero, agarra el régimen. Si no quieres eso, no le tengas miedo tampoco al municipal, porque hay desarrollos o empresas que lo hacen bien de manera municipal. Y sobre todo también en el lugar, porque al final recuerden también que estamos hablando del caso específico del estado de Yucatán, porque al final a lo mejor nos pueden comentar, pero es que eso no es cierto en tu estado tal vez, pero nosotros recuerden que estamos hablando en el estado de Yucatán de todo lo que está pasando y traerte así la información fresca para que conozcas un poco más, ¿no? No, igual es que tengan en cuenta que cada determinado tiempo se va a estar actualizando y nosotros como arquitectos o como desarrollador o como vendedor te tienes que estar actualizando porque hoy por hoy te puedo decir, no, así es, y en un año ven que no funciona y se va actualizando y vamos a ir evolucionando en la cuestión de que vamos a ir mejorando lo que viene siendo el famoso desarrollo urbano o mancha urbana, que igual puedes llamarlo como un tabú, porque mucha gente dice, porque voy a crecer la masa, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas de que diría y que pues estén actualizándose a cada rato, o sea, que no se quedan con que, me dijeron esto y así está, sino hay un proceso que tú tienes que estar leyendo, tienes que estar investigando, tienes que estar conociendo, entonces, porque cada cosa va evolucionando poco a poco, yo creo. Algo que nos recomiendes que a lo mejor pueda yo proporcionarle, más allá de que los inversionistas vayan a buscarlo, yo voy a facilitarles que digan, como lee esto, ¿qué documento crees que lo que debemos de leer?
Y ahorita me cuentas dónde conseguirlo y se los dejo aquí, que nada más que el registro y yo se los mando por correo. Pues más que nada puedes entrar al gobierno del estado de Yucatán y poner cómo son los lineamientos de un régimen de condominio. Ok, o sea, los lineamientos, o sea, es como que lean, que se metan los lineamientos del régimen de condominio para que vean un poquito más, ¿no? Un poquito más de cómo se va a ir actualizando y lo mismo en lo que viene siendo los lineamientos para la construcción, porque hay lineamientos para casas, hay lineamientos para departamentos, hay lineamientos para comercios que usualmente se van a ir mejorando a base de cómo se va desarrollando el estado, ¿no? Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Agarra, vamos acá, lo vamos a dejar también para que puedas ir al Instagram, a mi Instagram, me mandas el link del episodio, así le das compartir acá y me lo mandas en inbox para que yo sepa y me dices, oye Jerry, vengo del episodio, pásame los lineamientos y te los paso sin problema para que puedas tener, para que te ahorremos la búsqueda a lo mejor. Eso yo lo hago por ti. Y pues nada, al contrario, digo, nada más para no haber cortado la inspiración. ¿Algo más? No, para nada. Muchas gracias como siempre. La verdad es que te agradezco mucho, sobre todo el espacio y el conocimiento que siempre nos aportas. La realidad es que también hay un episodio con ella hace ya bastante tiempo, por eso les digo que es medio complicado grabar, pero sobre todo para que sepan ustedes que ella está en una posición de preparando todo para cuando sale un desarrollo, cuando te digo, hey, se viene este desarrollo, es porque ya está todo esto preparado, junto también con un equipo de expertos y al contrario, yo creo que esto es para que tú hoy por hoy te pongas a analizar, ok, si existe gente que está haciendo, y te pasa esa epifanía como a mí, si existe gente que le está poniendo todo en el asador para que todo esto esté al 100, ¿por qué voy a invertir en algo donde voy a arriesgar mi patrimonio? Hay gente, desarrolladores, que le están apostando a invertir de su dinero para poder darte esa seguridad. Y hay otros que están queriendo jugar con tu patrimonio. Nos vemos en un siguiente episodio y déjame acá tus comentarios. Muchísimas gracias.